Bienvenidos a Atenea Te Cuenta. Hoy tenemos a un invitado muy especial. El doctor Julián Fernández Niño es uno de los principales expertos en el país en salud pública. Julián es médico de la Universidad Nacional, hizo una maestría en salud pública en la Universidad de Antioquia, un doctorado en el Instituto de Salud Pública de México y en este momento es investigador asociado en salud pública de Johns Hopkins, que es uno de los principales centros médicos en el mundo y en Estados Unidos. También es profesor de la Universidad del Norte. Julián ha liderado iniciativas nacionales muy importantes, fue director nacional de epidemiología de Colombia y ha liderado procesos como los procesos de vacunación en los últimos años dentro del Ministerio de Salud y otras entidades. En este momento es el subsecretario de Salud de Bogotá y el responsable del desarrollo de la agenda de investigación en la ciudad. Entonces vamos a conversar hoy, muchas gracias Julián por acompañarnos, sobre la investigación en ciencia y la innovación en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a Atenea por esta invitación. La Secretaría de Salud es el principal aliado que tiene Atenea en investigación científica. Esto es una relación que se viene construyendo hace más de un año, en el cual nosotros tenemos más de 9.000 millones de proyectos financiados en la ciudad a través de distintas convocatorias. La última que adelantamos con el doctor Julián fue en salud pública, y van a desarrollar distintas redes, subredes de la ciudad y universidades aliadas. Entonces, profundizando este trabajo, vamos a hablar hoy de Bogotá Bio, que es un proyecto estratégico para la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar sobre un nuevo laboratorio que tiene las más altas especificaciones técnicas en la ciudad. Es un laboratorio público que queremos que la ciudad utilice de la mejor forma posible. Y luego vamos a hablar sobre algunos retos en salud pública que enfrenta la ciudad. Entonces, gracias Julián por acompañarnos. Yo te voy a hacer una primera pregunta de contexto y es, ¿por qué Bogotá y Colombia en general es tan fuerte en investigación en salud? Hasta hace poco, el Instituto Nacional de Salud era el centro de investigación más importante de Colombia a nivel internacional. Tenemos muchas facultades que son líderes, la Universidad del Rosario, el Bosque, la Javeriana, los Andes, la Sabana. La ciudad tiene facultades muy fuertes con un impacto alto en América Latina en investigación y hospitales de primer nivel en la ciudad. Explícanos por qué salud es un espacio tan importante de investigación en la ciudad de Bogotá. Bueno, en general en el mundo el sector salud es uno de los sectores que más invierte en investigación, siendo el principal inversor el sector privado a través del desarrollo de medicamentos, que es uno de los principales financiadores de la investigación, y en Bogotá por tener por un lado las principales universidades del país, si bien también hay universidades muy importantes en las regiones haciendo también bien investigación, la mayor parte de los grupos de investigación se encuentran dentro de la ciudad y eso genera un potencial enorme para la producción de conocimiento. En el sector salud hay una experiencia que hay que reconocer que viene desde antes, pero que en esta administración con Bogotá Científica creo que va a tener una fuerza mucho mayor, pero que durante la pandemia se hizo en particular evidente la importancia de la investigación para la toma de decisiones. Y si bien eso pasó en todo el país, hay que reconocer que en Bogotá en particular, en el sector salud hubo un gran esfuerzo junto con Atenea en ese momento también por financiar proyectos de investigación que permitieran responder preguntas en los temas de COVID y en general en responder a pandemias, pero que fue mucho más allá y no solamente para generar conocimiento, sino un tema que nos preocupa a nosotros, que es desarrollar capacidades para la toma de decisiones basadas en evidencia científica. Julián, la pandemia puso en evidencia problemas estructurales que teníamos en Bogotá y en general en el mundo, y estamos hablando de un concepto que es el de seguridad sanitaria. Encontramos que Colombia no tenía la capacidad de producir vacunas, sino tuvimos que importar todas las vacunas y entrar en negociaciones, y por eso en el país hay distintas iniciativas que buscan volver a garantizar la capacidad de producir vacunas. No solamente en Bogotá, también en Antioquia ya estamos próximos a estrenar Baxtera, que es un proyecto de producción de vacunas del Grupo Sura, que tuvo un desarrollo inicial en la Universidad Nacional, y también Becol, que es una iniciativa para producción de vacunas animales. Contame un poco qué quiere decir seguridad sanitaria. La seguridad sanitaria se podría definir como el conjunto de capacidades que necesito para responder a emergencias sanitarias, enfermedades emergentes y reemergentes, y esto incluye, por supuesto, la capacidad que tiene, en el caso de Colombia, un país, o en el caso de Bogotá, la propia ciudad,
de tener disponibles insumos claves para responder a estas emergencias como son vacunas, pero también medicamentos, dispositivos médicos. Recordemos que países como Argentina fueron capaces de producir sus propios ventiladores, no fue el caso de Colombia, que esos insumos también pueden hacer la diferencia, no son solamente vacunas y medicamentos, pero también conocimiento para poder tomar decisiones, sistemas de información sólidos para que esas decisiones sean informadas, valga la redundancia, y oportunas, y por supuesto infraestructura, que en el caso de la respuesta a pandemias y emergencias sanitarias necesitamos laboratorios con capacidades de investigación, pero también capacidades de procesamiento. Entonces, ciertamente hay un índice que se llama el Global Health Index, que de alguna manera estima cuáles son las capacidades de un país para responder a pandemias, pues realmente a emergencias sanitarias en general, y a casi todos los países, incluyendo a varias potencias, les iba mal antes de la pandemia. Entonces, desde la pospandemia, desde antes, se está hablando sobre la necesidad de que los países, pero también los territorios subnacionales, tengan una mayor capacidad, por un lado de respuesta y por otro lado de generar su propio conocimiento. En el caso particular de las vacunas, solo haré un comentario. Ahí creo que uno de los aprendizajes es que las apuestas tienen que ser múltiples, diversificadas. Yo tengo que tener capacidad como país para negociar, porque ningún país va a ser autosuficiente, entonces tengo que tener una capacidad para tener acuerdos. Ahorita se está discutiendo el tratado pandémico, acuerdos multilaterales más justos para negociar insumos, porque no todo se puede suplir, pero a la vez tengo que tener iniciativas locales, nacionales, para producir biológicos, dispositivos médicos y medicamentos que permitan suplir, si no toda parte de la demanda, incluso ayudar a otras regiones, que sería una aspiración. Y uno de los aprendizajes es que esas iniciativas tienen que ser, insisto, no solo apostar de un solo caballo, sino tienen que ser múltiples, por ejemplo, públicas, privadas, mixtas. Y Bogotá Bio es pues un ejemplo de ese tipo de iniciativas mixtas, en donde hay bastantes potencialidades. La administración anterior de Bogotá, digamos, frente a la situación de la pandemia, tomó la decisión de hacer una inversión en una construcción de una planta de vacunación. Sinovac es el aliado estratégico de este proyecto para Bogotá, que siempre va a ser mayoritariamente público. Y este proyecto, que implica una inversión de la ciudad de Bogotá de casi 500.000 millones de pesos, ha tenido algunas observaciones sobre la ausencia de una agenda de investigación en producción de biológicos. Nosotros vamos con Bogotá Científica a priorizar algunas líneas de investigación y de financiación, en particular la investigación alrededor de biológicos. Vamos a financiar entre Compensar, la Secretaría de Salud y Atenea una agenda de investigación para los próximos 15 años y vamos a estar abriendo convocatorias alrededor de la agenda de investigación en salud. ¿Cuáles son los temas que uno investiga en producción de biológicos? O sea, cuando hablamos de producción de biológicos y esta planta de vacunación, ¿qué es lo que está produciendo y qué es lo que se debería estar investigando, Julián? Este liderazgo que Atenea quiere impulsar del desarrollo de investigación en Bogotá Bio es fundamental, porque una alianza como Bogotá Bio debe producir vacunas y potencialmente otros biológicos, tal vez medicamentos, pero también es fundamental que produzca conocimiento. De hecho, para producir vacunas necesito desarrollar capacidades, generar conocimiento, y ese conocimiento puede ser utilizado dentro y fuera de Bogotá Bio por investigadores para desarrollar nuevas alternativas farmacológicas que permitan responder a pandemias. El desarrollo de vacunas es un desarrollo que normalmente toma muchos años. Durante la pandemia, por varias razones, todas ciertamente sin saltarse los pasos, lograron hacerse varios procesos simultáneamente, pero esas fases normalmente toman varios años, y en todas esas fases se necesita investigación. Parte de lo que hay que evaluar es en qué fases Bogotá Bio sería más líder. Tenemos unas fases que son preclínicas, como la fase 1, en donde las alternativas farmacológicas, porque esto aplica también para medicamentos, son evaluados inicialmente en modelos in vitro y en modelos animales. De hecho, tal vez no sea Bogotá Bio es la mayor fortaleza, pero
Hay unas fases anteriores que se hacen hoy en día utilizando lo que se llama modelos en sílico, en donde existe unos ejercicios de simulación donde se pueden evaluar potenciales agentes terapéuticos con inteligencia artificial antes de pasar a testarlos en in vitro, según el caso, o en modelos animales. Y eso es algo que permite reducir los costos, pero aparte utilizar todo lo que algunos llaman, suena chistoso, el metaverso farmacológico, que es todas las moléculas posibles generadas artificialmente para, o virtualmente en este caso, para evaluarlas. Pero volviendo al punto, probablemente Bogotá Bio tendría que evaluar si puede participar en estudios de investigación de fase 1 o si su énfasis va a ser en fase 2 y 3, que es ya clínico, evaluaciones en seres humanos. Esas evaluaciones en seres humanos comienzan en fase 2 con personas sanas, con pequeños grupos, y en fase 3 ya con los estudios grandes, clínicos, aleatorizados, controlados. Entonces creo que es parte de la discusión que hay que dar y definitivamente Bogotá Bio tendría la potencialidad para hacer esa investigación inicial que es más biomédica y quizás también esta investigación que se querería ya alianzas con centros de excelencia clínica, que es una investigación más de epidemiología clínica. Entonces, probablemente hay otras cosas que no estoy mencionando, pero seguramente es una de las potenciales que puede hacer. Entendiendo y termino con una cosa, que Bogotá Bio ciertamente tiene una potencialidad muy grande para generar este tipo de conocimiento, pero no es solamente Bogotá Bio, o sea, el ecosistema tiene otros actores que también tienen esas capacidades y que es necesario también impulsar. Gracias, Julián. Entonces estamos hablando de seguridad sanitaria, no solamente producción de vacunas, sino de infraestructura, de laboratorios, de insumos, de medicamentos, frente a eventualidades sanitarias complejas como las del COVID. Te estoy preguntando ahora sobre el nuevo laboratorio. Lanzamos en la Administración de Bogotá un nuevo laboratorio BSL-3 que está en la Secretaría de Salud. Hay muy pocos laboratorios como este en el país, son laboratorios con unas especificaciones técnicas muy altas. ¿Qué aporta este laboratorio? ¿Cuál es el anuncio y qué está poniendo a disposición la Alcaldía de Bogotá de la ciudad en este momento? Sí, hace un par de meses el señor alcalde inauguró este laboratorio de tipo público, solo el Instituto Nacional de Salud tiene este tipo de laboratorio. Son laboratorios que permiten garantizar bioseguridad, biocontención, que es necesaria para el manejo de algunos agentes biológicos que tienen una alta transmisibilidad y que no los puedo manejar en unas condiciones de seguridad menor. Nosotros ya tenemos en la Secretaría un BSL-2, este BSL-3 tiene unas condiciones de ventilación, de entrada y salida, de puertas, de vidrios y en general de equipamiento que permite manipular, por ejemplo, micobacterias multiresistentes que se pueden transmitir por el aire y que requieren no solamente que las personas estén en los equipos de protección personal, sino unas condiciones y unos protocolos. La potencialidad que tiene esto es enorme, es algo que nos permite, por un lado, ante nuevas pandemias, tener la capacidad, según el tipo de agente, por ejemplo, coronavirus como el del COVID-19, hacer aislamientos, hacer secuenciamiento genómico, poder tener pruebas para hacer análisis genómicos, o sea, para ver qué tanto cambia genéticamente, y nos permite también vigilar cómo cambian estas bacterias que son, ahora es un desafío gigante a nivel internacional, que son resistentes a antibióticos, además de poder estar casi al nivel del Instituto Nacional de Salud, esperamos estar al nivel del Instituto, para rápidamente responder ante una emergencia. Y finalmente podemos profundizar ahí, generar conocimiento, investigación en enfermedades infecciosas de este tipo, en donde se requiere esta infraestructura. Si los centros de investigación de la ciudad, los investigadores, quieren usar esta infraestructura, ¿cómo pueden acceder a ella? Actualmente estamos haciendo y esperamos que Atenea nos acompañe en conjunto de alianzas con varias universidades, y la expectativa que tenemos es primero que podamos someter proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales conjuntamente entre el equipo de laboratorio, no el BSL-3, pero el laboratorio como un todo tiene un grupo de investigación con investigadores, y en esa medida
La contrapartida, por supuesto, de la Secretaría sería el laboratorio. Pero también la idea es buscar oportunidades para que investigadores doctorales, incluso de maestría, puede que en algunos casos de pregrado, que estén haciendo investigación sobre estos agentes, puedan hacer sus prácticas, puedan hacer sus experimentos dentro de las instalaciones del laboratorio. Es parte de lo que vamos a hacer. El laboratorio hasta ahora fue inaugurado y va a ponerse en marcha. La idea es que estos meses Atenea nos acompañe a construir esas alianzas. Gracias, Julián. Las secretarías de salud y las alcaldías tienen un rol muy importante en el país en salud pública, investigándola, promoviéndola. ¿Y cuáles son los retos que tenemos en este momento en Bogotá? Hemos oído mucho sobre salud mental, sobre abuso de sustancias psicoactivas. ¿Qué está pasando en este momento con el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Bogotá? Ciertamente el consumo de sustancias psicoactivas es un problema que ha cambiado muy rápidamente. Si bien es importante aclarar que sustancias psicoactivas incluyen las sustancias ilícitas, pero también el alcohol y el tabaco con sus nuevas formas como el vapeo. Y de hecho, si bien el alcohol a nivel individual, depende de la dosis, tiene un impacto que puede ser menor que otras sustancias, eh, eh, como algunas sustancias ilícitas, a nivel poblacional el papel del alcohol todavía tiene mayor carga porque la prevalencia de consumo de alcohol a nivel poblacional es mayor. Entonces, si bien el riesgo puede ser comparativamente menor, al haber tantas personas con ese consumo excesivo de alcohol sigue siendo una prioridad. Hemos visto en algunos grupos un incremento del consumo de alcohol, tabaquismo. Afortunadamente, en los últimos años hay una tendencia, sobre todo en jóvenes, a que el tabaquismo tradicional, el cigarrillo, ha disminuido, pero a la par vemos cómo se ha incrementado el vapeo, que si bien la industria lo presenta como una alternativa terapéutica que no debería permitirse su uso en niños y niñas y adolescentes y no debería promoverse como una opción para personas no fumadoras, lamentablemente pues tenemos un incremento en niños, niñas y adolescentes y jóvenes no fumadores de tabaco, de cigarrillo, que han comenzado a vapear. El vapeo pues tiene un impacto muy importante. Al tiempo, pues tenemos un incremento del consumo de algunas sustancias, siendo la que más lidera dentro de las, pues ya quitando alcohol, tabaco y vapeo, la cannabis en sus distintas presentaciones, y luego van las otras. Las otras tienen prevalencias de consumo bajas, o sea, si tú quitas cannabis, las otras tienen prevalencias en el año, es distinto cuando preguntas en la vida, menores del 1%, pero afectan a grupos socialmente excluidos, como los habitantes de calle. Entonces, el tema de bazuco, el tema de cocaína, tiene un impacto, puede que sea menor a nivel poblacional, pero muy fuerte en grupos. Entonces, ciertamente, no es el único problema de salud pública que, por supuesto, nos preocupa, pero es uno de los que más nos preocupa. Y el Plan Distrital de Desarrollo da un mandato en varios artículos para fomentar la investigación para la prevención, rehabilitación y tratamiento por sustancias psicoactivas, y termina diciendo que también da un mandato para algo que es también importante, que es usos terapéuticos, potenciales usos terapéuticos de estas sustancias en algunos contextos, como en personas con enfermedad crónica o incluso como alternativas para el manejo de personas que tienen farmacodependencia grave. Entonces, es un tema importante. Hay un último punto que queremos desarrollar en la agenda de investigación científica en salud y es la investigación sobre el comportamiento, las ciencias de la investigación y los retos de implementación. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de la población que tiene VIH en la ciudad de Bogotá es alto y que no sabe que lo tienen, por lo tanto no está en un tratamiento. ¿Cuáles son los retos de implementación importantes que tenemos en la ciudad? Que la solución técnica se conoce, la vacuna existe, el tratamiento existe, pero el comportamiento de los ciudadanos no facilita la solución en la ciudad de esta enfermedad. Sí, solamente aprovechando, nos hemos priorizado como problemas de salud pública la salud materna, la salud infantil, la nutrición, que aparte es un desafío compartido obviamente con todos los sectores, y dentro de la salud infantil está la vacunación, que se hace principalmente en niños, pero también en adultos mayores, y la salud mental, que ya lo mencionamos, las enfermedades crónicas, y entra con mucha fuerza
un tema en el cual Bogotá tiene un rezago, que es el VIH. El VIH es un problema de salud pública que se ha incrementado en los últimos años en las grandes capitales de América Latina, pero con el problema de que hay un número creciente de personas que viven con el diagnóstico, que viven con el virus, perdón, pero no conocen el diagnóstico. Según estimaciones que tenemos de la cuenta alto costo, solamente el 75% aproximadamente de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico, y eso es grave. Entonces, ese es un ejemplo de muchos que podría darte, en donde nosotros queremos impulsar investigación relevante en el contexto para que los tomadores de decisiones entendamos cuál es el problema acá. ¿Por qué hay personas de riesgo que, por ejemplo, prefieren no tomarse el prueba porque les da miedo, porque tienen miedo al estigma, porque piensan que no tienen riesgo, porque dicen es mejor no saber, porque si me la hago y qué tal sea positivo, mejor espero a que me enfermo? Eso tiene unos datos de implementación y seguimos sacando desde hace más de 10 años estudios de comunicación que claramente no está siendo efectivo porque ese rezago lleva en 5 años. Entonces es un ejemplo donde queremos tomar decisiones basadas en evidencia aplicada a lo local. Eso no quiere decir que no nos importe la investigación básica o las grandes preguntas de la humanidad, pero es qué pasa en Bogotá de por qué las personas no se están tomando la prueba. Y así te podría dar muchos ejemplos. Eso, y otra cosa que meto la cuña ahí, es las intervenciones que estamos haciendo, qué tan efectivas son y cómo podríamos hacerlas más efectivas. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos en este espacio. Yo creo que es un lujo para la ciudad de Bogotá contar con un perfil como el de Julián manejando salud pública. Y para la agencia Atenea es una alianza estratégica la que tenemos con la Secretaría de Salud, con Compensar a partir de ahora y otras entidades buscando aumentar la financiación de la ciencia en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener una financiación directa, pero también vamos a buscar más recursos de regalías, recursos internacionales. Y hay un compromiso muy alto de la Alcaldía de Bogotá para buscar más recursos en el fortalecimiento del ecosistema de ciencia en salud. Gracias, Julián, por acompañarnos y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy.